Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la presentación de la primera clase de la materia Metodología de la Investigación para la licenciatura en Educación Física de la Universidad Nacional de La Matanza. Los profesores, como les contó Yanina en la otra presentación, somos Julio Celarrayán, Yanina Tuñón y yo, que soy Hernán Castro. En esta primera clase vamos a ver ejemplos sobre investigación aplicada en el campo de la educación física. La bibliografía de referencia para esta clase es la que aparece acá en esta primera diapositiva, que también va a estar cargada en la plataforma Miel y en el drive que hemos preparado para la materia. Bien, con frecuencia se cree que la ciencia, la investigación y la educación física no comparten mucho y que toman caminos muy separados. Bueno, realmente esto no es así y desde hace unos años hasta acá, con la llegada de la educación física al ámbito universitario, esto ha cambiado bastante y la tarea investigativa estuvo o está mucho más cerca de la educación física que hace un tiempo atrás. En el imaginario social está construida la idea de que una persona de ciencia es un sujeto con los pelos parados, un guardapolvo blanco y mezclando tubos de ensayo en un laboratorio, o es alguien que también con una bata blanca está mirando el microscopio. Y pocas veces se asocia la idea del investigador a un sujeto que vista conjunto deportivo o lo encontremos al pie de una pista, en el borde de una pileta o en una sala de musculación. Lo cierto es que la ciencia en general y la investigación científica en particular acompañan al hombre en muchas de sus disciplinas, ¿sí? Y en este sentido también está presente en el campo de la educación física. La idea de este módulo en parte, de esta materia que es metodología de la investigación, es que ustedes aprendan, ¿sí?, esto de la tarea investigativa, cuáles son los procesos, las estrategias, los métodos, los instrumentos que en definitiva hacen a la producción de conocimiento. La figura de docente investigador, que es como hoy se entiende, es lo que tenemos que acercar a nuestro ámbito, que es la docencia en el campo de la educación física. Es decir, que no tenemos que vestir esa bata blanca o convertirnos en esos, entre comillas, científicos locos que vemos en las películas, sino que en el campo de nuestra praxis profesional, que es la intervención con los alumnos en una situación pedagógica, bueno, empezar a desarrollar ese rol de docente investigador que, como dijimos antes, no tiene más que ver que con la producción de conocimiento específico y propia de un área que es, en nuestro caso, la educación física. A lo largo de esta clase vamos a ir viendo ejemplos de investigaciones realizadas en el campo de la educación física y de esa manera empezar a trazar un camino en el cual nos acerquemos a esta idea de investigación aplicada en el campo de la educación física. Por eso que decimos que generalmente creemos que la ciencia y la educación física están muy lejos cuando en realidad están muy cerca. Como dijimos antes, el hombre en su naturaleza de querer saber busca producir conocimiento que le permita solucionar los problemas que tiene delante. En este sentido, la educación física es una disciplina que no escapa a esta realidad y los docentes muchas veces nos encontramos en una situación en la cual los saberes con los que contamos, entre comillas, disponibles en una biblioteca, no son suficientes y vemos la necesidad de producir nuevos saberes que satisfagan las necesidades que el campo nos demanda. En ese sentido, cuando el marco teórico o el estado de la cuestión o el conocimiento que tenga nuestro campo disciplinar hasta el momento no nos es vasto y suficiente, bueno, es momento de comenzar la tarea investigativa
y buscar, mediante un proceso de investigación, la producción de ese conocimiento que nos está faltando. Si pensamos a la educación física como una perspectiva multidisciplinar, y en este sentido basta con ver el profesorado de educación física y la cantidad de materias que han atravesado para llegar al día de hoy, bueno, está muy a la mano, digamos, esta idea de la concepción de la educación física bajo un gran paraguas, ¿sí?, de muchas otras ciencias. Es decir, si bien todavía no es considerada una ciencia, se nutre de muchas que permiten su desarrollo. Es muy fácil encontrar un componente vinculado a las ciencias naturales en las materias del mundo biológico, aquellas que cursamos como anatomía, fisiología, biomecánica, si se quiere, también propia de la física como medio natural, y aquellas otras provenientes del campo de las ciencias sociales, como la psicología, por ejemplo, la sociología del deporte. En fin, esta perspectiva multidisciplinar que nutre de distintas ciencias a la educación física hace también que, a la hora de hablar del campo de acción de la educación física, encontremos una dispersión muy grande, ¿sí? Si ustedes charlan con compañeros o interactúan con otros profesionales del área, verán que algunos están trabajando en el sistema educativo formal, otros están trabajando en iniciación deportiva, algunos estarán desarrollando tareas en el ámbito del entrenamiento deportivo, otros vinculados al cuidado o a la prevención de enfermedades mediante el entrenamiento para la salud. Algún otro podrá estar trabajando con alumnos con discapacidad, otros con tercera edad, etc. El punto es que la educación física presenta un campo de acción muy amplio y en el abanico laboral en el cual nos podemos desarrollar como docentes, también empezamos a ver una multiplicidad de perspectivas vinculadas a la investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Que así como la educación física está presente en numerosos ámbitos, bueno, la investigación aplicada a la educación física también tiene distintos enfoques o, como mencionamos, se toman diferentes líneas de investigación. Por cada uno de esos ámbitos en los cuales el docente de educación física pueda desarrollarse profesionalmente, bueno, en cada una de esas áreas encontramos una posible línea de investigación. Bien, como dijimos antes, la educación física como disciplina que se nutre de múltiples perspectivas científicas o se conforma por varias ciencias, nos presenta este enfoque multifactorial en el cual ese cuerpo que se entiende como ciencias de la actividad física o ciencias de la educación física y el deporte presenta diferentes ámbitos de desarrollo científico, es decir, que la investigación aplicada en el campo de la educación física y el deporte puede tomar diferentes lineamientos y es común que en diferentes journals o revistas científicas donde se publican los trabajos encontremos trabajos de muy variadas características. Por ejemplo, existe el Journal de Biomecánica, existe el Journal de Fisiología Aplicada, existen journals de Psicología del Deporte, como así también de Educación Física Escolar. En cada una de estas revistas se producen publicaciones de investigaciones realizadas en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, es muy común encontrar en journals de biomecánica análisis de los gestos técnicos en busca de una optimización del rendimiento, teniendo en cuenta parámetros mecánicos evaluados mediante instrumentos de laboratorio, en los cuales se procura conocer desde el punto de vista mecánico en mejor medida el comportamiento físico de los deportistas para optimizar el rendimiento o para prevenir lesiones o para el desarrollo de implementos deportivos, empuñaduras de instrumentos, etc. En el ámbito de la investigación más vinculada al plano biológico, por ejemplo, desde la fisiología del ejercicio
o desde la bioquímica deportiva, es muy común encontrar investigaciones que tengan un impacto más que nada en el ámbito del entrenamiento deportivo o en el ámbito del entrenamiento para la salud. Es muy común encontrar en estas publicaciones nuevas estrategias de entrenamiento, por ejemplo, para trabajar con alumnos con diabetes, ¿sí? O para generar estrategias, métodos o sistemas de entrenamiento para los deportistas de alto rendimiento también. Como la diapositiva muestra acá, en el ámbito cultural, muchas veces encontramos investigaciones vinculadas al aspecto social de una comunidad o de los propios deportistas. Nos podemos encontrar investigaciones que hablen del deporte como instrumento de integración social, como la actividad física como medio para el desarrollo cultural. Podemos encontrar investigaciones que tengan que ver con la construcción del perfil psicológico de un deportista en particular o de un deporte en general. Del mismo modo, podemos encontrar investigaciones vinculadas al ámbito educativo, donde se desarrollen diferentes estrategias pedagógicas y se valore su impacto a lo largo de un año académico. Investigaciones de corte cualitativo, en el cual, a partir de conocer las perspectivas de los diferentes actores de nuestra realidad, ya sean docentes, directivos o los mismos alumnos, se puede comprender en profundidad una realidad para poder mejorarla o potenciarla o en definitiva atender aquellas amenazas que no contribuyen a un desarrollo óptimo. Bueno, a continuación vamos a pasar por una serie de investigaciones que a modo de ejemplo pretenden ilustrar esta gran dispersión que hay en el campo de la investigación aplicada a la actividad física y al deporte. En este primer ejemplo encontramos una investigación realizada con atletas de alto rendimiento deportivo, puntualmente corredores de 400 metros, tanto llano como con vallas, ya sea varones y mujeres. Este estudio tiene un enfoque preponderante por el lado de las ciencias naturales, tiene un componente desde el punto de vista físico y biológico muy fuerte, dado que las características que se les evalúan a estos deportistas tienen que ver con cualidades físicas, ¿sí? O capacidades que tienen que ver con lo metabólico y lo funcional. En este estudio se asocia la potencia generada por los deportistas con su fuerza máxima, su capacidad de aceleración y su fuerza reactiva, ya sea tanto en varones como en mujeres. Si recuperamos un poco estos conceptos, recordamos que la potencia es una capacidad mecánica que tiene que ver con la producción de fuerza a altos niveles de velocidad. La fuerza máxima es la capacidad de vencer la mayor resistencia posible por parte del atleta. La capacidad de aceleración es la cualidad que reúne todo velocista para poder lograr un pico de velocidad lo antes posible. Y la fuerza reactiva, en este caso de los miembros inferiores, tiene que ver con la utilización del ciclo de estiramiento-acortamiento, eso que nosotros llamamos que previo a una contracción concéntrica se produzca una excéntrica. En fin, en esta investigación lo que se buscó con estos deportistas es ver qué capacidad física está más asociada a la potencia, y lo que se encontró es que la potencia condiciona en mayor medida la capacidad de aceleración y en menor medida a la fuerza máxima y a la fuerza reactiva, tanto en varones como en mujeres, y que la potencia máxima se genera con cargas que están en el orden del 50 al 70% del RM, encontrando a la mayoría de los atletas varones en los niveles del 55% y a las atletas mujeres en el orden del 50% del RM. Lo interesante de este trabajo, obviamente, es entender que
la capacidad de aceleración está relacionada en gran medida con el desarrollo de potencia, y la cualidad de la potencia neuromuscular es una variable de ajuste para, en este caso, los atletas de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si pretendo desarrollar la capacidad de aceleración, bueno, mis atletas deberán entrenar la potencia neuromuscular en gran medida. Lo interesante o lo que tal vez más aporta este trabajo son esos valores con los cuales estos atletas, y me refiero a los atletas que componen la muestra de este trabajo, con los cuales se manifestó el índice máximo de potencia en el orden del 50 al 70%, cuando la bibliografía en general presenta valores más bajos. Por eso se habla que el aporte de este trabajo está vinculado a la intensidad de carga, ¿sí?, para el entrenamiento de la potencia, que parece ser más alta que la conocida hasta el momento. Bien, ahora en este trabajo nos encontramos con un enfoque completamente distinto, en el cual ya no se produce un sesgo por el lado de las ciencias naturales, sino que es la ciencia social la que nos permiten el abordaje de este tema con sus herramientas y con sus instrumentos propios de su campo. En este sentido, nos encontramos con una investigación en el ámbito de la educación física a nivel secundario, ¿sí?, en el sistema formal, en el cual se pretende conocer, ¿sí?, se pretende comprender en profundidad la naturaleza de esta realidad, pero más que nada desde la perspectiva de los actores fundamentales, que son los alumnos y los docentes. En este trabajo se realiza mediante la disposición de unos buzones en 6 colegios distintos de nivel secundario, las percepciones de los alumnos que fueron colocando en esos buzones libremente y sin consigna alguno, solo con la intención de conocer lo que los alumnos pensaban respecto a las clases de educación física, y que generalmente se cree que no se encontraban en libertad de poder expresarlo. Lo interesante del método adoptado por estos investigadores es que la disposición de estos buzones se realizó una cerca del comienzo del ciclo lectivo y otra cerca del final del ciclo lectivo, donde las notas ya estaban cerradas y se creía que los alumnos se iban a sentir, entre comillas, más libres para expresarse respecto sobre todo a sus profesores. A partir de esos documentos informales que fueron depositando los alumnos en esos buzones, es que los investigadores hicieron una especie de codificación y pudieron ir agrupando esos escritos proporcionados por los alumnos en diferentes categorías. Se dieron cuenta que los alumnos hablaban mucho respecto a los contenidos que se dictaba en la clase de educación física, también se encontraban preocupados por la evaluación de esa asignatura, también tenían una mirada muy crítica vinculada a los recursos materiales con los cuales se contaban en los colegios. Otro foco de interés fue la didáctica adoptada por los docentes, como así también la opinión de los profesores como la asignatura en sí misma. Finalmente, una especie de categoría residual donde no se encontró un denominador común y no había demasiado que compartan las expresiones de esos alumnos, se la llamó a una categoría sin sentido. Lo interesante es ver que la participación de los alumnos, ya sea en el buzón dispuesto al comienzo del ciclo lectivo, fue diferente en cuanto a la dispuesta al final del ciclo lectivo, mientras que los contenidos y la evaluación de la materia fue lo que nucleó la mayoría de los comentarios hechos por los alumnos. En la última mitad del año, digamos, en el buzón que se dispuso sobre el final del ciclo lectivo, se encontró gran cantidad de opiniones o de apreciaciones respecto a los docentes de la materia.
Lo interesante de este artículo es ver cómo a partir de comprender la realidad que muchas veces a la dirección de un colegio o al docente de educación física en general se le escapa por no ponerse en el lugar del alumno. Es conocido ya la problemática que tenemos los docentes en el campo de la educación física a nivel secundario sobre la participación de los alumnos, la motivación de ellos a la hora de enfrentar la actividad física en general y la educación física en particular. Bueno, a partir de este trabajo justamente se busca atender estas dificultades y a partir de la comprensión que se produce desde el punto de vista del alumnado sobre esta realidad, se puede intervenir sobre esos procesos y potenciar así las fortalezas que tiene la asignatura en este rango etario, digamos, en este ciclo vital que es el colegio secundario, y atender las amenazas o las dificultades que se presentan a la hora de la participación activa de los alumnos en este espacio. Por eso es importante que se abandone muchas veces esta perspectiva verticalista de entender al alumno como el último orejón del tarro, como quien dice, y se le dé un rol más protagónico justamente por esta cuestión de el valioso aporte de información que ellos tienen para dar y que se puede usar para mejorar mucho la realidad que nos atraviesa. Muy bien, en esta tercera investigación que se propone como ejemplo, nos encontramos nuevamente con un enfoque vinculado a las ciencias naturales. Se vuelve a hablar desde la perspectiva física o biológica, pero en este caso nos encontramos en la otra punta del abanico, que ya no es el alto rendimiento como la primera investigación que estuvimos viendo, sino que es en este caso el ámbito de la salud y la calidad de vida. En este caso particular, la población objeto de estudio se encontraba compuesta por adultos mayores. En este sentido, uno debe recordar la importancia que tiene la actividad física en general y el entrenamiento de la fuerza en particular en estas poblaciones. Es muy común encontrar adultos mayores con niveles avanzados de osteoporosis o con lesiones producidas por caídas como son la fractura de cadera, de muñecas o de vértebras. En este sentido, nosotros como docentes de educación física, cuando nos encontramos trabajando con estas poblaciones, debemos reflexionar sobre la pertinencia de los trabajos de fuerza y de equilibrio fundamentalmente, que sin lugar a dudas tendrán un impacto muy positivo en la calidad de vida y en la percepción de la salud de estos sujetos. Por otro lado, la realidad sociocultural que nos atraviesa nos predispone a darle un rol bastante pasivo a ese adulto mayor en nuestra comunidad, y el sistema en definitiva propicia al aislamiento social. Ese aislamiento social en el cual el adulto mayor se encuentra inmerso muchas veces termina convirtiéndose en un ciclo vicioso que potencia, entre otras afecciones psicológicas, la depresión. En este trabajo puntualmente se busca conocer la efectividad de un sistema, de un método de entrenamiento, sobre todo en el desarrollo de estas capacidades importantes que estamos mencionando. En este caso, se tomó a dos grupos de adultos mayores equivalentes entre sí, es decir, muy parecidos en cuanto a edad, género e historia previa. A uno se lo entrenó durante 24 semanas, 2 veces por semana en sesiones de 60 minutos, y a otro se lo dejó sin estímulo, como venía hasta el momento, digamos. El grupo que recibió el estímulo del entrenamiento físico se lo conoce como grupo experimental, y el grupo que continuó con su vida normal es al que llamamos grupo control. Este tipo de investigaciones es las que llamamos experimentales y justamente buscan explicar
¿sí?, cambios que se produzcan en los grupos a expensas del estímulo aplicado en alguno de ellos. En este sentido, el grupo que fue estimulado con el programa de entrenamiento realizó actividades de fuerza del tren inferior y actividades de flexibilidad del tren superior y del tren inferior. La intensidad de estas actividades se manejó en el orden del 50 al 60% según la escala de Bohr para la percepción subjetiva del esfuerzo, es decir, tenían una intensidad percibida las actividades moderada, ¿sí?, a moderada alta. Los resultados muestran que el grupo que entrenó mejoró la fuerza, mejoró la flexibilidad, mejoró la tendencia a la depresión y la percepción de su calidad de vida. Y el grupo que no entrenó no solo no las mejoró ni las mantuvo, sino que las variables estudiadas presentaron un comportamiento negativo. Pensemos que naturalmente la tercera edad es esa etapa de la vida en cuando la involución de las capacidades físicas comienza a acentuarse, es decir, el adulto mayor que no realiza actividad física tiende a perder fuerza, tiende a perder flexibilidad, ¿sí?, y en este caso continuaron con esos procesos depresivos y esa percepción negativa de su calidad de vida. A partir de los resultados, se propone que el entrenamiento de la fuerza y de la flexibilidad, como se desarrolló en el grupo experimental, logra explicar las diferencias entre ambos grupos, es decir, el entrenamiento de la fuerza y de la velocidad causa un incremento en la fuerza, en la flexibilidad, tan importantes para la vida cotidiana en estas poblaciones, con el foco puesto en el tratamiento de la osteoporosis en particular y la prevención de las caídas, y también tuvo un impacto positivo en las dimensiones vinculadas a lo psicosocial, tanto sea en la percepción de la calidad de vida y de la salud por parte de esos alumnos y la disminución en los índices de depresión. De esta manera se verifica que el entrenamiento en particular de estas capacidades físicas y la actividad física en general tienen un impacto positivo no solo sobre la dimensión física de la persona, sino también en su componente psicosocial. Bueno, como vimos en los 3 ejemplos expuestos anteriormente, no hay una sola manera de investigar, no se utiliza siempre un mismo enfoque, un mismo método, un mismo instrumento, una misma estrategia, etc., por la sencilla razón que no se investiga siempre una misma cosa. Cuando nosotros investigamos, hablamos de producir un conocimiento que venga a solucionar un problema que en este caso el docente se encuentra, más que nada por la ausencia de un saber. Por eso decimos que investigar no es ni más ni menos que producir conocimiento que busque solucionar justamente esa ausencia de saber. Dicho esto, aquello que nosotros tenemos que investigar, ese problema que tenemos que solucionar, ese conocimiento particular que nos está faltando, no es siempre de una misma naturaleza, no siempre tiene las mismas características. Por lo tanto, las investigaciones no siempre tendrán el mismo formato. En metodología de la investigación, justamente, lo que nosotros tenemos que desarrollar es esa actitud crítica y reflexiva sobre la naturaleza de nuestro problema, es decir, qué es lo que a nosotros nos falta saber, y a partir de ahí reflexionar sobre cuáles son los métodos o las herramientas necesarias para poder solucionar ese problema. Eso es justamente la metodología, el estudio sobre los diferentes métodos disponibles y cuál se aplica a la solución del problema que tenemos delante. En estas investigaciones que hemos puesto como ejemplo se encuentran diferentes enfoques, algunos por el lado de las ciencias naturales y otros por el lado de las ciencias sociales,
una perspectiva vinculada a lo biológico, a lo físico o también vinculada a lo psicosocial. Cada una de ellas tuvo diferentes estrategias para conocer lo que está pasando, ¿sí? Mientras que el trabajo de los atletas de 400 metros buscaba medir mediante test de campo o de laboratorio el comportamiento de cualidades físicas, el trabajo con los alumnos del colegio secundario se proponía conocer desde una perspectiva mucho más abierta qué es lo que le pasaba a los alumnos de ese colegio o de esos colegios, con respecto a la educación física. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la estrategia en el campo empírico donde están esos alumnos no siempre tiene que ver con la medición y la valoración numérica de diferentes características de esas personas, sino que muchas veces tiene que ver con la observación y la escucha atenta de cuestiones que no son medibles. Cada una de esas técnicas o de esas estrategias requiere de instrumentos propios de cada una de esas áreas. No siempre cuando investigamos se utiliza un instrumento que arroja un valor numérico, no siempre se utiliza un test de campo, no siempre se utiliza un cuestionario, no siempre se utiliza una entrevista. Cada investigación tendrá su objeto de estudio, cada investigación tendrá un problema a solucionar y la naturaleza de ese problema va a necesitar técnicas, métodos e instrumentos específicos para poder solucionarlo. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es producir ese conocimiento que, así como parte de problemas muy distintos, lógicamente el conocimiento producido por las diferentes investigaciones será bien diferente en cada una de ellas. Como dijimos al comienzo de la presentación, la educación física es un campo tan amplio en el cual nos podemos desarrollar profesionalmente que cada uno de nosotros tiene un interés particular o un campo disciplinar que lo preocupa más que otro. Alguno de los alumnos estará preocupado, como dijimos antes, por el acondicionamiento físico, otros pueden estar preocupados por el desarrollo motor, estarán también quienes atiendan el entrenamiento, como dijimos antes, con personas mayores o para la salud, o aquellos que trabajen en el ámbito del deporte adaptado. En definitiva, de ese gran abanico que es la educación física, nosotros no podemos abarcarlo en su totalidad. ¿Escucharon alguna vez seguramente ese refrán que dice: el que mucho abarca poco aprieta? Bueno, en ciencia se aprieta muchísimo y se abarca muy poco. Nosotros tenemos que lograr que ese océano de 20 centímetros de profundidad que es la educación física se transforme en un pequeño pozo, pero muy, muy, muy profundo, que será lo que a nosotros nos interese. Entonces, el desafío es que cada uno de ustedes empiece a pensar de la educación física como gran campo disciplinar, qué es lo que le interesa en particular. Empaparse de ese tema, empezar a bucear en la bibliografía específica de esa área, convertirse en un especialista de esa temática y empezar a reconocer qué conocimiento les está faltando, es decir, con qué problemas se irán encontrando, ya sea las preguntas que se hacen en el campo empírico cuando están dando sus clases o aquellas que se hacen, digamos, en la biblioteca cuando se encuentran leyendo diferentes autores en los cuales no encuentran un consenso académico. En definitiva, ese conocimiento que está faltando habrá que conseguirlo, habrá que producirlo mediante la realización de un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación que, como hemos visto, puede tomar diferentes formatos. Entonces, el desafío, más allá de reconocer cuál es mi foco de interés en la educación física y qué aspecto en particular yo desconozco, bueno, empezar a pensar bajo qué formato de investigación yo podría encontrar ese conocimiento que nos está faltando.
El desafío está planteado, la puerta está abierta, tenemos el año para recorrer este camino y poder alcanzar esas soluciones.